Bueno, mi nombre es Betty. Ay, mi nombre es Betty Quintanilla y yo le voy a presentar el síndrome de Horler. El síndrome de Horler, también llamado mucopolosacaridosis 1, MPS 1, o popularmente conocido como gargolismo por los aspectos faciales que tiene el paciente similares a los de una gárgola, es un error innato del metabolismo, es decir, una enfermedad metabólica congénita. La causa de la MPS1 es la deficiencia de una enzima, que es la alfa-1 hidroronidasa, que es esencial para la degradación de los sulfatos del dermatán y también del heparan. Al degradarse de una forma parcial, grandes moléculas se depositan o almacenan en los lisosomas de las células. Los lisosomas empiezan a hincharse, interrumpiendo el funcionamiento normal de la célula y causando un daño progresivo a la misma. Al ser una enfermedad progresiva, los bebés pueden no mostrar los signos de padecerla, pero los síntomas empiezan a manifestarse cuando hay muchas células dañadas por la acumulación de estos mucopolisacáridos. Se distinguen tres variantes según su gravedad clínica. Primero sería el síndrome de Horler, que sería el MPS1, que es la forma más severa. Los niños con este síndrome aparentan ser normales al nacimiento, pero después de los 6 meses de edad se hacen notorios los rasgos faciales toscos y se evidencia el grave compromiso sistémico. Tienen hernias umbilicales e inguinales, un grave deterioro mental, entre otras características. Como segunda parte está el síndrome de Horler-Shea, que es en su abreviatura MPS-1HS, que es la forma intermedia de la enfermedad. Los pacientes con Horler-Shea presentan el fenotipo intermedio de una deficiencia de la alfa-1 hidroronidasa. Estos pacientes presentan una talla corta, tienen problemas dentales y altos riesgos de complicaciones asociados con la anestesia. Y en tercer lugar está el síndrome de Shea, que sería MPS1S, que es la forma más leve. Con mayor frecuencia se presenta en los niños a partir de 5 años de edad. A diferencia de los demás tipos, este tiene un índice de mayor incidencia en presentar un glaucoma. Estos pacientes por lo general tienen una estatura normal y sus problemas del vaso o del hígado son muy leves. La MPS comprende un amplio espectro de gravedad y esto dificulta el diagnóstico clínico. Los niños que sufren la variedad grave del síndrome de Horler clásico experimentan retraso progresivo del crecimiento, los problemas físicos progresivos severos y las manifestaciones precoces de la enfermedad. Los niños y adultos con síndrome de Shea no sufren un retraso progresivo de su crecimiento y sus problemas físicos avanzan con más lentitud. Otros pacientes experimentan síntomas que serán una mezcla de ambos síndromes. Es importante recordar que las mucopolosacaridosis tienen unos síntomas muy variados. Entonces, el listado de síntomas que se dará durante la presentación no necesariamente está presente en todos los pacientes afectados. La enfermedad de Horler toma su nombre por la pediatra Gertrude Horler, la doctora que primero describió a un niño y una niña con la enfermedad en 1919. Y en 1962 el doctor Shea, un consultor oftalmólogo americano, identificó un paciente con una forma atenuada del MPS1. Y esos pacientes que presentaban las características clínicas intermedias de la enfermedad ahora son clasificados bajo el nombre de Horler-Shea. Ahora en la fisiopatología y la sintomatología. Las personas con el síndrome de Horner no producen la sustancia que había mencionado antes, llamada alfa-1 hidroronidasa lisosómica. Esta sustancia, denominada una enzima, ayuda a descomponer las cadenas largas de moléculas de azúcar llamadas glucosaminoglicanos, anteriormente denominados mucopolisacáridos. Estas moléculas se encuentran en todo el cuerpo y a menudo en las secreciones mucosas y en el líquido que rodea las articulaciones. Sin la enzima, los glucosaminoglicanos se acumulan y causan un daño en los órganos, incluyendo el corazón. Hace esto, los síntomas en los pacientes que son más visibles son los huesos anormales de la columna, una mano de garra, las córneas opacas, tienen sordera,
un crecimiento interrumpido, tienen problemas cardíacos, enfermedades articulares, tienen un retraso mental que empeora a medida pasa el tiempo y tienen rasgos faciales muy gruesos y toscos y un puente nasal bajo, y por eso anteriormente se dijo que se llama la enfermedad del gargolismo, porque esos rasgos faciales gruesos y toscos representan mucho la imagen de una gárgola. El síndrome de Horler y sus tipos de trastornos son de depósito lisosomal, causados por cambios genéticos, que sería mutación. Los lisosomas son organelos celulares que contienen enzimas capaces de hidrolizar o romper grandes moléculas, como los mucopolisacáridos. En el cuerpo humano existe un proceso de reciclaje continuo de los glucosaminoglicanos. A medida que se construyen nuevos, se van desechando los viejos. Para realizar este reciclaje son necesarias una serie de proteínas especializadas llamadas enzimas, también conocidas como hidrolasas ácidas. Los afectados por el síndrome de Horler no tienen la capacidad de producir una de estas enzimas, que da los mucopolisacáridos, a moléculas más simples. La falta de esta enzima provoca que los glucosaminoglicanos se acumulen en células de todos los órganos, originando una multitud de anomalías en diversos órganos tejidos. Em, los glucosaminoglicanos se degradan en los lisosomas, los cuales contienen enzimas hidrolíticas que son activas a un pH aproximadamente de 5. La fagocitis en los glucosaminoglicanos extracelulares son compuestos extracelulares o se encuentran en la superficie celular. Primero deben ser rodeados por una imaginación de la membrana celular, formando una vesícula en cuyo interior se degradarán los glucosaminoglicanos. Esta vesícula se funde con un lisosoma y se forma una única vesícula digestiva en la que se degradan eficazmente los glucosaminoglicanos. La degradación lisosómica de estos precisa una gran cantidad de hidrolasas ácidas para lograr una digestión completa. Para destruir estas, una serie de enzimas trabajan en una secuencia tras otra, y las cadenas de estas se destruyen al remover las moléculas de azúcar. En primer lugar, las endoglucosidasas encienden las cadenas de polisacáridos produciendo oligosacáridos. La degradación eh, interior de los oligosacáridos se produce de manera secuencial desde el extremo no reductor de cada cadena. El último grupo, que sería el de sulfato o azúcar añadido durante la síntesis, es el primer grupo eliminado por las sulfatasas. Los restos de sulfato dermatan y sulfato de parán son guardados dentro de las células del cuerpo y comienzan a acumularse, causando un daño progresivo. Los glucosaminoglicanos no son tóxicos, pero las cantidades y efecto de acumularlo en el cuerpo lleva a muchos problemas físicos. Los bebés pueden mostrar muy pocos síntomas de la enfermedad, pero al acumularse los glucosaminoglicanos, los síntomas pueden aparecer. ¿Cómo se hereda el síndrome de Horler? El síndrome de Horler es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que ambos progenitores son portadores del gen alterado, mutado, y pueden pasar una copia mutada a su hijo. Cuando ambos progenitores son portadores del gen mutado del síndrome de Horler, existe un 25% de posibilidades de tener un niño afectado en cada embarazo y un 50% de probabilidades de que el niño reciba una sola copia del gen mutado y por lo tanto sea un portador. Un portador no estará afectado, puede pasar el gen mutado a su descendencia, y el restante, que sería el 25%, no estará ni afectado ni será portador. La mayoría de padres portadores del gen recesivo del síndrome de Horler lo desconocen hasta que tienen un hijo afectado por la enfermedad. En la mayoría de los casos no existen antecedentes en la familia de un pariente afectado por esta enfermedad. Una vez se detecta un primer caso en la familia, si es posible realizar test prenatales durante los siguientes embarazos. En cada embarazo la probabilidad de tener un niño afectado por esta enfermedad es la misma, que sería el 25%, independientemente de que ya haya un niño afectado en la familia. El diagnóstico prenatal de un feto se puede realizar por un estudio enzimático o genético, donde se estudia el gen del hijo afectado y de sus padres, que son los portadores.
En 2 periodos del embarazo se pueden utilizar diferentes muestras metales. Primero, la biopsia del corion, que sería en la semana, de la semana 10 a la semana 12 del embarazo, y la amniocentesis, que sería en la semana número 16 del embarazo. En la amniosíntesis, esta muestra se puede realizar además el estudio enzimático y genético de los amniocitos, que serían las células amnióticas, que serían los glucosaminoglucanos en el líquido amniótico, y muestran, si se muestra una elevada concentración de los mismos en el feto, pues se sabrá que él posee la enfermedad, que está afectado por la enfermedad. El tratamiento para los pacientes, primero se un trasplante de médula ósea. Durante los años, los trasplantes de médula ósea se han utilizado para tratar a los niños afectados por el síndrome de Horner en edades muy tempranas y sería antes de los 3 años. La terapia enzimática sustitutiva es el nombre genérico del producto que se utiliza como la terapia enzimática sustitutiva en el síndrome de Horner, es el Aldurazyme, y es realizado por el laboratorio Genzyme a Safoni Company. Y la fisioterapia y la hidroterapia. La fisioterapia y la hidroterapia pueden ser útiles para ayudar a los individuos con síndrome de Horner a lograr metas específicas en su vida diaria, como por ejemplo poder caminar, poder tomar ciertos objetos, poder escribir, realizar actividades básicas o simplemente para drenar la mucosidad de su pecho. Por último, sería la incidencia. La incidencia del síndrome de Horner se calcula en 1 a cada 144.000 nacimientos. Y para el síndrome de Shea, que sería su forma más leve, es en 1 en cada 1.3 millones de nacimientos. Y también existen otras estadísticas que muestran las siguientes incidencias, que sería que 1 de cada 74.000 nacimientos sería de Horner, 1 de cada 173.000 nacimientos sería de Horder-Shea, y por último, 1 de cada 600.000 sería solo de Shea. Y eso sería todo. Gracias. Ok, buenas noches, mi nombre es Cristian Salomón y el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de la gota. Bueno, primeramente tenemos que entender que la gota es una enfermedad que básicamente se debe al depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones y en otros tejidos, pero frecuentemente son tejidos periarticulares, es decir, tejidos que rodean la articulación. Este depósito es consecuencia directa de la hiperuricemia. Es reversible, ya que cuando la uricemia se normaliza, los cristales lentamente se disuelven y acaban por desaparecer. Por ello, se considera la gota como una enfermedad curable. Se puede decir que la gota es un tipo de artritis y entra en la categoría de ser la más común y la compleja. La gota normalmente se da más en los hombres que en las mujeres. Esta misma se caracteriza por diversos síntomas. Entre ellos, los que se presentan más a menudo son la hinchazón, el enrojecimiento y la sensibilidad en una o más articulaciones. Normalmente este hinchazón y este dolor y este edema se presenta en lo que es el dedo gordo del pie. La gota, como ya lo había mencionado antes, ocurre cuando hay una acumulación de ácido úrico. Entonces, se crean los que se conocen como los cristales de urato monosódico. Cabe recalcar que el ácido úrico es sintetizado por una enzima llamada xantinoxidasa, que más adelante estaremos hablando de ella. Y estaremos hablando de cómo básicamente se sintetiza este ácido úrico. Ok, ahora vamos a hablar de los síntomas. La gota es una enfermedad que casi siempre presenta una sintomatología constante, por decirlo así. Se puede concluir que los signos y síntomas de la gota casi siempre son de manera repentina, es decir, se puede presentar en cualquier momento
Más que todo, a veces se presenta en altas horas de la noche cuando se está durmiendo y uno siente ese dolor. Pero entre ellos, los más comunes son el dolor articular intenso. Como ya lo había mencionado antes, la gota suele afectar el dedo gordo del pie, pero también puede producirse en cualquier articulación. Otras articulaciones comúnmente afectadas también pueden ser los tobillos, rodillas, codos, muñecas, pero como ya lo había dicho antes, donde se da más seguido es en el dedo gordo del pie. También existe una molestia persistente. Puede ser que el dolor intenso del que habíamos hablado antes puede ir desapareciendo gradualmente, pero realmente ese dolor es persistente aún así. Puede disminuir el dolor, pero la molestia va a ser persistente. Puede durar algunos días o hasta incluso semanas. También en los síntomas se puede observar un enrojecimiento y una inflamación. Entonces, aquí podemos notar cómo las articulaciones afectadas se hinchan, se vuelven sensibles e incluso esta zona se puede encontrar hasta caliente. También existe una amplitud de movimiento limitada y es ahí que a medida cuando avanza la gota es posible que no se puedan mover esas articulaciones con normalidad. Ok, causas de la gota. Cabe recalcar que la gota, como lo había dicho antes, ocurre cuando se acumulan estos cristales de urato en una articulación. Entonces causa esta inflamación. La gota se debe cuando el cuerpo produce ese ácido úrico en exceso. Entonces, hay una descomposición de purinas extrema, lo cual genera este urato o ácido úrico y este ácido úrico. Aquí podemos notar, cabe recalcar que el ácido úrico normalmente o se disuelve en la sangre y lo restante es excretado en los riñones, pero algunas veces el ácido úrico no es disuelto por completo, ya que estamos tal vez consumiendo alimentos ricos en purinas, los cuales estamos consumiéndolo en exceso y llega un punto en el que en el cuerpo no puede excretar esto. Entonces es ahí donde empieza con la sintomatología y podemos notar que se están acumulando estos cristales de urato monosódico. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las terapias. Para las terapias existen dos alternativas. Podemos tratar la gota desde un punto de vista médico con medicamentos o pues podemos tratar la gota con tratamientos que no requieren medicamentos. Entonces, la gota básicamente se da cuando hay una alteración, no alteración, sino una producción excesiva de ácido úrico. Ok, como lo habíamos dicho antes, la santina oxidasa es la enzima que produce ese exceso de ácido úrico. Entonces, cuando tenemos ese exceso de ácido úrico, nosotros lo que tenemos que buscar es que deje de haber una existencia de producción de ácido úrico. Entonces, primeramente, tenemos que tener en cuenta que existen diversos tipos de tratamiento, pero los más comunes son los siguientes. El primero son los inhibidores de la enzima santina oxidasa. Y entre ellos, pues, se encuentra lo que es el alopurinol, que es el tratamiento que se da más seguido, es el más común. También están los AINES, que básicamente se encargan de inhibir la enzima ciclooxigenasa, dando como resultado la inhibición de un producto, o sea, la inhibición de producción de eicosanoides. Entonces, asimismo, controlan el dolor y obviamente, por ende, reducen el edema. Y como última opción, también se pueden usar inhibidores de interleucina. Por lo general, los medicamentos son la opción más conveniente para tratar la gota. Sin embargo, podemos tratarla y prevenirla cuidando nuestro estilo de vida y tomando en cuenta las actividades que realizamos y lo que consumimos. Entonces, ahorita vamos a tocar el punto de vista cómo tratar la gota sin medicamentos. Entre ellos está elegir bebidas más saludables. Debemos limitar las bebidas alcohólicas y endulzadas con azúcar de fruta. En su lugar hay que beber mucha cantidad de bebidas sin alcohol y debemos de beber agua.
También tenemos que evitar los alimentos ricos en purinas, por ejemplo, las carnes rojas, vísceras, como el hígado, que son ricas en purinas. Los pescados y mariscos también son ricos en purinas. Y también los lácteos bajos en grasa pueden ser una mayor fuente de proteínas y también de purinas. También se tiene que hacer ejercicio con regularidad y perder peso para mantener el cuerpo en un peso saludable y en una actividad constante. También todo esto reduce el riesgo de padecer la enfermedad. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la gota. Ok, el exceso de la gota se debe a una interacción de estos cristales urato-monosódicos y los sinoviocitos. ¿Y qué son los sinoviocitos? Los sinoviocitos son macrófagos responsables de la eliminación de los residuos de la cavidad articular. Entonces, cuando existe esta interacción entre los cristales y los sinoviocitos, ocasiona una reacción de tipo autoinflamatorio, en la que intervienen actores celulares y moleculares de la inmunidad innata. Cuando estos cristales se depositan en los tejidos sinoviales, las proteínas similares al NOD forman complejos multiproteicos, conocidos como inflasomas, y estos activan la secreción de citocinas que producen la inflamación, que son la interleucina 1 beta y la interleucina 18. Ahora vamos a hablar acerca de los aspectos de salud pública. Como sabemos, la gota es una enfermedad que se da mayormente en los hombres y no se da mucho en las mujeres. De forma global, se puede decir que la gota es una enfermedad que tiene un promedio de darse en 4 de cada 1000 personas. Se detecta una mayor prevalecencia de la gota en los países de Oceanía. En los países centroamericanos se calcula entre un 0.3 a 0.4%, a excepción de Guatemala, el cual es un país con una incidencia muy baja de la gota, que se encuentra en un 0.01%. Podemos observar, hablando de aspectos de salud pública, que el riesgo de padecer de la gota varía en cada uno de los continentes, regiones y países de todo el mundo. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de los factores genéticos. Los estudios recientes recalcan que la enfermedad de la gota puede prevenir de alteraciones del gen SLC2A9. Este gen es encontrado en el cromosoma 4. Se han identificado variantes de este gen que están asociadas fuertemente con los niveles de ácido úrico. Entonces, las mutaciones que ocurren en este gen normalmente hacen que pierda su función y causan lo que se le conoce como hiperuricemia renal. Estos hallazgos son consistentes con el rol crítico de la GLUT9, el cual la GLUT9 tiene como rol principal asegurar la reabsorción del urato filtrado por los túbulos proximales. También existe otro gen conocido como el ABCG2. El gen ABCG2 codifica la proteína ABCG2, el cual es un transportador multifuncional. El ABCG2 es expresada en la membrana del borde de cepillo de los túbulos proximales del riñón y tiene un rol esencial en la secreción apical del urato. También es expresado en la membrana apical de las células epiteliales del intestino delgado y en el hígado, suponiendo que tiene un posible rol también en la excreción extrarrenal del ácido úrico. Es decir, que el gen ABCG2, aparte de tener un rol de excretar urato por los riñones, también tiene un rol de excretar el urato por medio de otras partes del cuerpo. También se llega a la conclusión que la gota se puede llegar a dar por alteraciones en el gen SLC22A2. Este gen codifica al URAT1, el cual es el transportador esencial de ácido úrico en los túbulos proximales y también tiene un rol de absorción apical del urato. Entonces, podemos concluir que la gota es una enfermedad que se debe a la acumulación de ácido úrico. También podemos concluir que es el tipo de artritis más frecuente y normalmente se caracteriza por hinchazón en cierta parte del cuerpo, como ya lo habíamos dicho. Pero esa hinchazón normalmente, en la mayoría de los casos, se observa en el dedo gordo del pie.
La gota se da cuando hay una interacción directa de cristales de urato monosódico y los sinoviocitos, que ocasionan un tipo de inflamación dolorosa. La gota también en ocasiones puede estar asociada a alteraciones de los genes SLC2A9, el ABCG2 y el SLC22A2, que todos, básicamente, como lo habíamos hablado, tienen un rol importante en la excreción del urato. La gota es una enfermedad que hoy en día se padece bastante debido a los niveles altos del ácido úrico. Y pues se puede tratar de muchas maneras y la mejor manera de prevenirla es teniendo una alimentación balanceada, haciendo ejercicio y cuidándonos. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Nela Zelaya y yo les voy a hablar sobre la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética y es un trastorno heredado potencialmente mortal que daña los pulmones y el sistema digestivo. Hace que el cuerpo produzca un moco que es demasiado espeso y pegajoso. También hace que ciertas glándulas en el cuerpo no funcionen adecuadamente. Estas glándulas son las glándulas exocrinas, que son las que producen sustancias como el sudor, las lágrimas, la saliva, la leche y los jugos digestivos. Para estas, así ser liberadas en una superficie del cuerpo a través de conductos o aberturas. También son glándulas que hacen que el cuerpo funcione normalmente. La fibrosis quística también es una de las enfermedades pulmonares crónicas más comunes en adultos y niños. Este tipo de enfermedad afecta a pulmones, páncreas, hígados, intestinos, senos paranasales y órganos sexuales. En la fibrosis quística, las glándulas exocrinas producen un moco que es demasiado espeso y pegajoso. Este moco obstruye los conductos y otras vías de paso. Los tapones de moco se encuentran con mayor frecuencia en los pulmones y los intestinos y pueden causar problemas al respirar y digerir los alimentos. También estos afectan a las glándulas sudoríparas, aparte de las glándulas exocrinas. Bueno, cada gen tiene un papel específico en determinar cómo se forma el cuerpo de las personas y cómo funciona. Y en este caso, el gen CFTR, que es un regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, este es una proteína que funciona como un canal de cloruro. El canal de cloruro mantiene el equilibrio apropiado de sal y agua dentro de la célula. En algunos casos, eh, el gen CFTR puede ser un gen mutante, o sea, que no trabaja correctamente y envía mensajes defectuosos a las células. Los genes mutantes evitan que el cuerpo funcione de una manera totalmente normal, que esto causa la deshidratación de las secreciones, o sea, el moco grueso, y la pérdida excesiva de sal en el sudor. Bueno, ¿cuáles son las causas de la fibrosis quística? Eh, Hablando que por qué es causada esta enfermedad, bueno, como ya mencioné anteriormente, es hereditaria y no es contagiosa. Una persona puede nacer con fibrosis quística, pero nadie puede contagiarse ni infectarse con esta enfermedad. Sin embargo, muchos gérmenes son especialmente para la gente con fibrosis quística y pueden acelerar el deterioro de la función pulmonar. Los estudios médicos indican que las personas con fibrosis quística tienen un riesgo particular de diseminar ciertos gérmenes entre otras personas que también tienen la enfermedad. Bueno, hablemos en cómo es causada a nivel molecular o en mecanismos moleculares. Bueno, como ya mencioné anteriormente, el gen CFTR es un transportador de iones cloruro que se encuentra en la membrana apical de las células epiteliales. Su función es la de exportar iones de cloruro, lo que se consigue mediante un mecanismo dependiente de ATP y cuya activación requiere asimismo la fosforilación dependiente de regulación. Este canal de iones tiene dos dominios transmembranales que forman el canal o poro.
Si este canal no funciona bien en su actividad, el transporte de iones de cloruro se ve afectado, así como el agua o los iones de bicarbonato. Esto es lo que produce ese moco espeso que bloquea todo tipo de conducto fisiológico, que es aquí como podemos ver esta imagen, que en el primero podemos ver conducto totalmente que pues, se puede traspasar, y en el segundo con este moco que lo está bloqueando todo. Bueno, y en esta imagen podemos ver que el gen CFTR es el causante de la fibrosis quística, que también es aquí en esta imagen nos recalca que este gen está ubicado en el brazo largo del cromosoma 7. Y en la parte de arriba podemos ver que este está afectando los pulmones con ese moco espeso y pegajoso que bloquea las vías respiratorias. Y abajo podemos ver que también está bloqueando los conductos del páncreas. Bueno, ahora hablemos un poco sobre sus síntomas. Bueno, los síntomas, pues en los recién nacidos se puede concluir como el retraso del crecimiento, la incapacidad para aumentar de peso normalmente durante la niñez, la ausencia de exposiciones durante las primeras 24 y 48 horas de vida, y por último tienen piel con sabor salado. Luego están los síntomas relacionados con la función intestinal, que estos pueden incluir dolor abdominal, estreñimiento grave, aumento de gases, náuseas, heces pálidas y también pérdida de peso. Luego tenemos los síntomas relacionados con los pulmones y los senos paranasales, que estos pueden incluir tos, aumento de la mucosidad en los senos paranasales o en los pulmones, fatiga, congestión nasal, episodios recurrentes de neumonía, dolor o presión sinusal. Y por último tenemos los síntomas que se pueden notar posteriormente en la vida, que estos son esterilidad, que es mayormente en los hombres, inflamación repetitiva del páncreas, que esto se denomina pancreatitis, síntomas respiratorios y dedos, malformaciones en los dedos. Bueno, y por último tenemos una pregunta, que esta es: ¿la fibrosis quística se puede prevenir? Bueno, la respuesta es no. Esta enfermedad no se puede prevenir, ya que es una enfermedad hereditaria sin cura. Sin embargo, se puede seguir un tratamiento para mejorar la calidad de vida durante la enfermedad. También recalcando la información ya mencionada de que no es contagiosa. Las personas tienden a pensar que al torcer una persona con fibrosis quística pueden llegar a contagiarlo, pero la respuesta es que no, ya que al ser hereditaria no es contagiosa. Gracias por su atención. Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Faid Molina y el día de hoy voy a exponerles y eh, abrirles el caso de investigación del síndrome de Haim-Monk. Ok, empezando. ¿Qué es el síndrome de Haim-Monk? Se define como síndrome de Haim-Monk el conjunto de manifestaciones clínicas que están relacionadas a la piel de forma grave y extendida, que principalmente es caracterizada por la aparición y manifestación de queratosis palmoplantar aguda, que es un trastorno que está encargado del engrosamiento anómalo de la capa externa de la piel. Esta enfermedad está muy relacionada con el síndrome Papillon-Lefebvre, hasta el punto de ser considerada como una variante de esta misma enfermedad, porque comparten la misma etiología. En este caso, el síndrome de Haim-Monk es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por la presencia de queratinización clínica producida por, como se mencionó anteriormente, la queratosis palmoplantar. Pero no solo esto. Tienes una serie de signos que pueden ser observables, que van desde la periodontitis
pasando por la onicogriposis, el pie plano, la aracnodactilia y finalmente la acroosteólisis. Curiosamente, esta enfermedad es caracterizada por la periodontitis que es producida por este síndrome y es particularmente agresiva y no responde al tratamiento regular. Y esto da como resultado que la mayoría de los pacientes afectados por este síndrome pierden la dentadura a temprana edad. Puede ser afectada desde los dientes de leche hasta la dentadura permanente. Ok, la enfermedad cuenta con estos signos característicos y la periodontitis grave es la que la diferencia de la enfermedad del síndrome de Papillon Lefebvre. Claramente, la inflamación gingival, la destrucción del hueso alveolar y diversas correlaciones pueden ser establecidas con este padecimiento. Pero la presencia de las cuatro anteriormente mencionadas, la oncogriposis, la aracnodactilia, el pie plano, la acroosteólisis, son las que diferencian al síndrome de Haim-Munk con el síndrome de Papillon Lefebvre. ¿Ok? Entonces, causas y herencias. Como se mencionó anteriormente, y estoy seguro de que todos entendemos de que es una enfermedad autosómica recesiva, solo puede ser heredada si y solo si el portador es un homocigoto recesivo, por lo cual de cuatro posibles de la generación filial, solo el 25%, es decir, un cuarto, va a poder ser afectado. Pero eso quiere decir de que un 50% tiene la posibilidad de ser portadores. Curiosamente, la manifestación del síndrome de Haim-Munk y sus casos descritos son reducidos a una familia en Cochin, India, dato que su relevancia yace en la que la aparición de este síndrome es por la mutación del gen CTSC. Y por supuesto, como les mencioné anteriormente, la característica que es heredada de forma autosómica recesiva. Y esta forma de herencia es clave para entender el por qué y el cómo de la aparición de este síndrome. Además de saber que la consanguinidad tiene una relación sumamente importante al momento de la herencia. Como se sabe, los genes vienen en pares que son dados uno por la madre y otro por el padre. En el caso de este síndrome, como es una herencia autosómica recesiva, es importante que quede claro porque es una de las características de este síndrome, junto con el síndrome de Papillon Lefebvre, que comparten la misma mutación anómala del gen CTSC. Para que se herede la enfermedad, como es autosómica recesiva, es decir, que solo afecta los cromosomas del 1 al 22, excluyendo los alosomas, ambos alelos del gen tienen que ser anormales. Y hasta entonces el individuo es considerado afectado. De caso contrario, si solo un alelo es el afectado, entonces el individuo es considerado portador. Ok. Es importante entender que la catepsina C es el protagonista de esta enfermedad, más bien el antagonista de esta enfermedad, porque es esta mutación que es la que es expresada por el gen CTSC que da las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Entendamos una cosa, la catepsina C es una proteasa. Las proteasas son las que desnaturalizan las proteínas. Y esto nos puede dejar en claro algo. Como la catepsina C es una proteasa lisosómica cuya función esencial es la activación de gránulos de serina que en las proteasas de las células efectoras que son procedentes de la médula ósea, especialmente los neutrófilos, estas enzimas, cuando fallan al activarse, se van a alterar las respuestas inmunológicas bacterianas, por lo cual se establecerán un vínculo directo a las bolsas periodontales que da la explicación a la periodontitis y se alterará permanentemente la respuesta a las bacterias. Sigamos. La sintomatología. Como se les mencionó anteriormente, la onicogriposis, la aracnodactilia, la queratosis palmoplantar, el pie plano, la periodontitis y la acroosteólisis son los signos característicos de esta enfermedad. Como podemos observar en la imagen B de la parte inferior, la periodontitis se hace presente aún cuando todavía está presente los dientes de leche. La onicogriposis es el engrosamiento de las uñas. La aracnodactilia es la alteración de los dedos.
La queratosis palmoplantar es el engrosamiento de la piel de la parte de abajo del pie. El pie plano es que no está el surco a la hora de, de poner el pie. Y la crosteólisis es el trastorno relacionado con el esqueleto del individuo. Entonces, dejando claro esto es lo que lo diferencia principalmente del síndrome de Heimbach. Dejando claro esto, una vez teniendo claro esto, podemos determinar lo siguiente, que la incidencia, curiosamente, como les mencioné anteriormente, su incidencia solo ha sido descrita en 2 ocasiones y solo una de ellas ha sido fuera de la familia de la familia de grupo religioso en Cochin, India. En este caso, se prescribe que la incidencia es de menos de 1 para 1 millón de personas. Entendiendo esto, como el síndrome de Heimbach es considerado una variante del papiloma de Febvre, no se toma en cuenta la incidencia del papiloma de Febvre para describir la incidencia del síndrome de Heimbach. Eh, Continuando, creo que es todo por ahora y muchas gracias. Buenas, mi nombre es Leslie Rojas y yo estaré presentando la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es una miopatía metabólica, lo que quiere decir es que es una enfermedad que causa problemas musculares por deficiencias enzimáticas. Esta enfermedad se da cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad de la enzima alfa-glucosidasa. La alfa-glucosidasa ácida es la enzima responsable de la degradación de los polímeros de glucógeno a glucosa en el medio ácido de los lisosomas. Los músculos cardíacos y esqueléticos son los 2 tejidos principales afectados por la acumulación de glucógeno dentro de los lisosomas. Estos son algunos conceptos claves que se necesita saber para entender la enfermedad de Pompe. Primero que todo, hay que recordar lo que es el glucógeno. El glucógeno es un polímero que está formado por cadenas de glucosa y que libera la glucosa cuando el organismo lo requiere. La alfa-glucosidasa ácida es la enzima que hidroliza o rompe, mejor decir, el glucógeno produciendo glucosa dentro del lisosoma celular. Todo esto ocurre dentro del lisosoma celular, que contiene enzimas, tal como la que estoy hablando, la enzima alfa-glucosidasa, que va a hidrolizar el glucógeno. En esta imagen se ve una fibra muscular y aquí adentro está situada el glucógeno y la enzima GAA, que voy a hablar de eso después. El componente genético. Esta enfermedad se hereda con un patrón autosómico recesivo, lo que quiere decir es que ambas copias del gen de cada cédula deben tener las mutaciones para que se exprese la alteración. Si podemos ver aquí en la imagen, en amarillo se representa el alelo mutado y en gris el alelo normal. Podemos ver cómo ambos, el padre y la madre, contienen un alelo mutado y un alelo normal. En su descendencia podemos ver 4 posibilidades. El primero es que uno de sus descendientes agarre un alelo normal de cada padre. En el segundo, puede ser que un descendiente agarre el alelo normal del padre y el mutado de la madre, o el alelo mutado de la madre y el normal del padre. De igual manera, serían portadores y no expresarían la enfermedad. Y por último, está el caso de que el descendiente agarre el alelo mutado de ambos el padre y la madre. Entonces, la enfermedad de Pompe está causada por un variante patógena en ambos copias del gen GAA, la cual ayuda a producir la enzima lisosomal alfa-glucosidasa. Las mutaciones del gen GAA están situadas en el brazo largo del cromosoma 17. Se han identificado más de
200 mutaciones en el gen GAA responsables para la enfermedad de Pompe. Hay varias variantes genéticas discretas para el gen GAA que conducen a la actividad enzimática reducida. Hay 562 variantes GAA, incluidas las 422 variantes que se correlacionen con la enfermedad. Estas variantes incluyen mutaciones puntuales, deleciones e insertaciones que tienen un impacto negativo en los procesos de empalme y transcripción en la función de las proteínas. Ciertas mutaciones cambian uno de los aminoácidos de la alfa-glucosidasa. Otras insertan o eliminan nucleótidos en el gen. Estas mutaciones reducen la cantidad de alfa-glucosidasa producida. Como resultado, el glucógeno se acumula en el organismo, ya que la enzima no hace su trabajo de descomponer el glucógeno a glucosa, y la acumulación del glucógeno llega a ser tóxica y daña los órganos. El gen GAA, como había dicho, es responsable de la hidrólisis total del glucógeno a glucosa dentro de los lisosomas. En la enfermedad de Pompe, los niveles de GAA están comprometidos en los tejidos del cuerpo humano, lo que conduce a una acumulación de glucógeno en las lisosomas de estos tejidos, con especial incidencia en el músculo esquelético, el músculo liso y el tejido cardíaco. Si podemos ver esta imagen, podemos ver que en una situación normal nosotros adquirimos los carbohidratos por los alimentos. Estos carbohidratos se convierten en glucosa que lo podemos usar como energía. Ya si tenemos demasiada glucosa que no podemos quemar como energía, el cuerpo lo almacena como glucógeno. Este glucógeno luego entra a lo que es la lisosoma y la enzima del gen GAA va a hidrolizar este glucógeno y lo va a convertir en glucosa para que lo podamos usar como energía. Ahora, en el caso de la enfermedad de Pompe, podemos ver cómo igualmente adquirimos los carbohidratos por los alimentos, este se convierte en glucosa, lo cual usamos como energía, y la otra parte lo guardamos, lo almacenamos en el cuerpo como glucógeno. Ahora, al glucógeno entrar en el lisosoma, como no hay suficiente cantidad del GAA, se crea una acumulación de glucógeno. Y esto es lo que lleva a la enfermedad de Pompe y hay problemas de salud. Para entender esto mejor, miremos esta otra imagen. Ya habíamos hablado que la acumulación de glucógeno en los lisosomas de estos tejidos ocurre con mayor incidencia en el músculo esquelético, el liso y el tejido cardíaco. Aquí podemos ver una célula muscular afectada con este problema. Primero, los lisosomas son compartimientos dentro de cada célula donde se descompone el glucógeno. Aquí podemos ver en una célula muscular saludable, el lisosoma son estos compartimientos grises que se encuentran aquí. Podemos ver cómo son relativamente pequeños y sí, son pequeños y de poca cantidad. En la enfermedad de Pompe, la acumulación de glucógeno hace que los lisosomas se expandan hasta que ocupen tanto espacio que se dañe la célula muscular. Aquí podemos ver cómo en una célula muscular afectada por la enfermedad de Pompe hay una mayor cantidad de lisosomas y estos son de un tamaño muy grande, ya que están totalmente repletos de lo que es el glucógeno, porque este no se pudo hidrolizar. El glucógeno comienza a fugarse en los lisosomas y causa más daño en las células musculares circundantes. Esto lleva a la debilidad muscular que empeora con el tiempo. Entonces, los lisosomas están tan repletos de glucógeno que liberan este glucógeno. Y esto es lo que causa la debilidad muscular, ya que esto daña el tejido muscular. Y vamos a hablar más sobre los síntomas como debilidad muscular ahora mismo. Tenemos que saber que hay 3 tipos de enfermedad de Pompe. La primera se presenta en la infancia y se le denomina forma clásica de comienzo infantil. Este tipo presenta miopatía, hipotonía,
hematomegalia y defectos cardíacos. Los síntomas empiezan en los primeros meses de vida con problemas de alimentación, poco aumento de peso, hipotonía y problemas para sostener la cabeza derecha. La mayoría de los niños con forma clásica de comienzo infantil no tratados mueren durante el primer año de vida debido a una combinación de insuficiencia respiratoria y cardíaca antes de alcanzar los hitos motores como sentarse, girar y ponerse de pie. Es raro que un niño afectado viva más de 18 meses, sin ser tratado, claro. El segundo tipo se le denomina forma no clásica de comienzo infantil. Suele manifestarse después del primer año y los niños presentan varios síntomas, entre ellos el retraso de las habilidades motoras y cardiomegalia. También presentan debilidad muscular, la cual provoca problemas respiratorios graves. El tercer tipo se le conoce como la forma de comienzo tardío, la cual se presenta en la adolescencia o adultez. Se manifiesta debilidad muscular y problemas respiratorios, pero es menos letal que la enfermedad de temprana edad. Los síntomas pueden ocurrir en cualquier edad. El primer síntoma es la debilidad muscular, típicamente en las piernas y tronco. Si la afección comienza en la infancia, los pacientes pueden sobrevivir hasta los 30 años. Si comienza en la edad adulta, pueden sobrevivir hasta los 50 años. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad de Pompe? Vamos a ver que en el sistema nervioso el desarrollo desmorado del motor grueso. En el muscular y esquelético se presenta una debilidad muscular y una hipotomía muscular generalizada en la forma infantil. En el sistema respiratorio hay dificultades respiratorias, insuficiencia respiratoria y infecciones respiratorias. En el sistema digestivo, en la enfermedad de inicio infantil, hay una macroglosia, una insuficiencia hepática, mala alimentación, falta de aumento de peso y el no prosperar. Y en la enfermedad de inicio no infantil hay dificultades para tragar, reflujo gastroesofágico, diarrea y estreñimiento. Y en el corazón, en la enfermedad de inicio infantil, se presenta la cardiomegalia, la cardiomiopatía y el colapso cardíaco. Incidencia. Se calcula que esta patología afecta a 1 en cada 40.000 nacimientos vivos en todo el mundo, lo que implica que puede haber entre 5.000 a 10.000 pacientes de enfermedad de Pompe a nivel mundial. Esta enfermedad es rara y se estime que ocurre aproximadamente 1 en cada 22.000 nacimientos basados en estudios de detención de recién nacidos en los Estados Unidos. Incidencia de la enfermedad de Pompe de inicio infantil. 1/3 de los pacientes de Pompe son bebés y la incidencia de la enfermedad de Pompe de inicio infantil varía entre regiones y grupos étnicos. La frecuencia se estima que 1 de cada 138.000 personas en Países Bajos, en algunos países, incluidos China y Taiwán, y entre ciertas poblaciones étnicas como los afroamericanos, la incidencia llega a ser 1 en cada 14.000 personas. Tratamiento. No hay cura para la enfermedad de Pompe. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado tratamientos y terapias que pueden ayudar a manejar los síntomas y potencialmente disminuir el progreso de la enfermedad. La terapia de reemplazo enzimático es la única terapia aprobada para el tratamiento de la enfermedad de Pompe. La terapia de reemplazo de enzimas es un tratamiento médico mediante el cual se administran enzimas de reemplazo a pacientes que pueden padecer afecciones crónicas como resultado de deficiencias o mal funcionamiento de las enzimas, en este caso la enzima alfa-glucosidasa en la enfermedad de Pompe. Al recibir estos reemplazos de enzimas, el cuerpo puede realizar con éxito las funciones inhibidas por la deficiencia. La efectividad de este tratamiento varía de persona a persona, por lo cual es tratado, pero en algunos casos es la única opción de tratamiento disponible. Este tipo de tratamiento para enfermedad de Pompe
Es el único tratamiento efectivo disponible en la actualidad. Se administran infusiones de la enzima deficiente, GAA, o una réplica genéticamente modificada en el cuerpo, lo que le permite convertir con éxito el glucógeno en glucosa. Gracias por su atención. Muy buen día, mi nombre es Rebeca Gómez y a continuación estaremos hablando sobre la enfermedad de Niemann-Pick. Primero que nada, debemos saber qué es la enfermedad de Niemann-Pick y a qué nos referimos con esto. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad hereditaria poco frecuente que afecta la capacidad del cuerpo para metabolizar las grasas, quiere decir el colesterol y los lípidos, estos mismos dentro de las células. Estas células no funcionan adecuadamente y a la larga mueren. La enfermedad de Niemann-Pick puede afectar principalmente al cerebro y los nervios. Asimismo puede afectar el hígado, el vaso, la médula ósea y en casos sumamente graves hasta los pulmones. El componente genético que tiene la enfermedad de Niemann-Pick es que las mutaciones genéticas de esta enfermedad se transmiten de los padres hacia sus hijos con patrón denominado herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que ambos padres deben ser portadores de esta enfermedad, la cual ellos no se ven afectados. Sin embargo, uno de cada 4 hijos, o sea, el 25%, de sus hijos puede ser el afectado de dicha enfermedad. La enfermedad de Niemann-Pick se representa cuando las células del cuerpo no tienen una enzima llamada esfingomielinasa ácida. Esta sustancia ayuda a descomponer o bien metabolizar la esfingomielina, que se encuentra en cada una de las células del cuerpo. Si esta enzima o esta sustancia, mejor dicho, se falta o no funciona apropiadamente, la esfingomielina se acumula en el interior de las células. Por consecuencia, esto destruye las células y dificulta el funcionamiento apropiado y adecuado de los órganos. Como podemos ver acá, la ruta metabólica de Niemann-Pick es algo en lo cual no nos podemos perder mucho. Aquí tenemos que saber que la LDL, mientras esté pues en su estado normal, las lisosomas pueden degradarlas fácilmente y esto hace que tengamos un colesterol libre. Por consiguiente, se puede reutilizar en el interior de las células. Ahora bien, eso es cuando es una persona sana. Pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene Niemann-Pick y para ser más preciso, el tipo C? No hay degradación en las lisosomas de las LDL. El colesterol se acumula en las lisosomas y por consiguiente acumula los lípidos hasta límites tóxicos, el cual el paciente pues comienza a verse afectado. Esto mismo hace que tenga daños en las células y en los tejidos de su cuerpo. Ok, ¿cómo podemos saber si nuestro paciente tiene Niemann-Pick o no? Para saber esto, hay síntomas generales, pero también, como vamos a ver más adelante, hay 3 tipos esenciales o principales de Niemann-Pick. Hay un cuarto, el cual es el tipo D, el cual es la copia misma del tipo C. Entonces, no se habla mucho al respecto del mismo. Bien, algunos signos y síntomas que tiene la enfermedad de Niemann-Pick pueden ser la torpeza y dificultad para caminar, contracciones musculares y excesivas, y también pueden ser en algunos casos movimientos escasos de los ojos, alteraciones del sueño, dificultad para tragar y comer, y en algunos casos graves puede ser la neumonía recurrente. Por ejemplo, cuando tenemos el tipo A, el Niemann-Pick tipo A,
Generalmente esta inicia a verse en los primeros meses de vida. Algunos de los síntomas que podemos notar son la hinchazón abdominal entre los 3 y 6 meses, manchas rojas en la parte trasera del ojo o en la retina, dificultades de alimentación, pérdida de habilidades motrices a temprana edad y que a medida va pasando el tiempo, esas van empeorando. Después tenemos el tipo B. El tipo B generalmente son las más leves, son las que no son muy letales para el paciente que las padezca. Estos ocurren hacia el final de la infancia y en los años de adolescencia. Uno de los síntomas principales que se notan en estos tipos de pacientes son la hinchazón del abdomen que se puede presentar en los niños pequeños. Luego también tenemos que casi no hay ningún compromiso del sistema nervioso y del cerebro, como las pérdidas de habilidades motrices por consiguiente. Y algunos niños pueden presentar infecciones respiratorias frecuentes. Ahora bien, la enfermedad Niemann-Pick de tipo A y B ocurren cuando el cuerpo no tiene las enzimas necesarias para descomponer la esfingomielina. Después tenemos el tipo C. El tipo C puede ocurrir en cualquier momento de la vida del paciente. Puede comenzar desde la lactancia hasta la adultez. No hay un periodo exacto en el cual se pueda decir que este paciente tenga, por decirlo así, una etapa de donde nosotros sabemos si es propenso o no a tener la enfermedad, ya que no se sabe con exactitud esta misma. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes de este tipo de pacientes es la dificultad para mover las extremidades, ya que puede provocar marcha inestable, torpeza o problemas al caminar. Agrandamiento de los brazos, agrandamiento del hígado, dificultades de aprendizaje y declive intelectual, convulsiones, pérdida súbita del tono muscular que puede llevar a caídas, temblores, dificultad con movimientos oculares hacia arriba y hacia abajo, entre muchas otras. Ahora bien, este tipo ocurre cuando el cuerpo no puede descomponer el colesterol y otros tipos de lípidos. Los síntomas varían según el tipo, como acabamos de ver, y estos pueden incluir discapacidad intelectual y problemas neurológicos. El diagnóstico se basa en los resultados de las pruebas de detección prenatal, las pruebas de detección en recién nacidos para el tipo A y para el tipo B, o una biopsia hepática. Y la enfermedad de Niemann-Pick no tiene cura. Eso es algo muy interesante y muy digno de ser recalcado. Ahora bien, la fisiopatología de esta enfermedad. Una de las enzimas que afecta a los pacientes que tienen el Niemann-Pick es el SMPD1, el cual está causando escasez de la enzima esfingomielinasa ácida. Esto provoca menor descomposición de la esfingomielina, produciendo depósitos grasos a nivel celular y se altera la función de los tejidos y órganos. Esto mismo desarrollan hepatoesplenomegalia a la edad de 3 meses. O sea, quiere decir que su hígado comienza a tener problemas y se le agrandan. No pueden aumentar de peso y crecen originando retraso de crecimiento. Puede ser que nuestro paciente pueda que tenga 1 año y no parezca que tenga 1 año. Asimismo, puede ser que tenga 13 años y puede que parezca que tenga 5 años, 20 años y puede que parezca que tenga 10 años también. Entonces, como vemos en este diagrama, la enfermedad Niemann-Pick tipo B es una rara enfermedad hepática hereditaria, pediátrica hereditaria, el cual se presenta normalmente en países europeos y asiáticos. Cuando vemos un paciente sano, el ADN está totalmente sano, tiene los genes totalmente sanos, no hay nada que ver aquí, los pulmones están sanos, los tejidos están sanos, el hígado, los vasos, todo su cuerpo está sano.
Ahora bien, cuando un paciente tiene Niemann-Pick tipo B, en este caso, en el ADN hay una mutación o un variante del gen NPB, el cual esto genera que ya los tejidos del hígado pues se vean afectados, ya los pulmones son afectados, el vaso es afectado, el crecimiento y el aumento y la hinchazón del abdomen y del hígado por consiguiente. Después tenemos también las enzimas NPC1 y NPC2. Estas se ven más que todo en la parte del Niemann-Pick tipo C. Ambas están implicadas en la misma vía metabólica en el transporte celular del colesterol post-lisosomal o endosomal y en otros metabolitos. Ahora bien, las incidencias del Niemann-Pick son muy escasas hablando en los países. Por ejemplo, estábamos viendo que en Chile hay casos aproximadamente de 320. Y en todo lo que hemos llevado de la historia de lo que ha sido Chile. Ahora bien, a nivel mundial vemos que ya hay un poco más es más significativo la cantidad de pacientes que podemos ver dependiendo del tipo. El tipo A podemos ver que su presencia está presente en todas las razas. La prevalencia global es de 1 entre 250.000 recién nacidos vivos, aunque la incidencia es mayor entre los judíos de Ashkenazi, que es 1 entre 40.000, y que normalmente puede ser que su frecuencia de portadores es de 1 entre 100. O sea, probablemente muchas personas sean portadores y no se dan cuenta que son portadores hasta que su hijo padece la enfermedad. Después tenemos tipo B, que la incidencia tipo B es de 1 entre 80 y en recién nacidos vivos de todos los tipos de etnias, a diferencia de la enfermedad tipo A, ¿verdad? Que tiene mayor predisposición en los judíos. Después el tipo C, la incidencia estimada en la enfermedad es de 1 entre 150 de recién nacidos en Europa. Como pueden ver este esquema, normalmente se encuentran en África del Norte, Europa, India y hay unos cuantos casos en Estados Unidos. Ahora, hablando del tratamiento, el Niemann-Pick no tiene cura, no tiene un tratamiento en especial para que el paciente deje de tener Niemann-Pick, no tiene ninguna terapia tampoco. Sin embargo, existe lo que se le conoce como tratamiento efectivo para las personas que tienen tipo A y B. Una opción para las personas que tienen tipo C es simplemente un fármaco llamado Miglastat o Savesca. Como estaba diciendo, el Niemann-Pick no tiene cura. Sin embargo, se pueden hacer unas terapias para que sus músculos ya no estén tan atrofiados como lo que ya está por default de la enfermedad, ¿verdad? La fisioterapia es una parte importante del tratamiento para conservar la movilidad tanto como sea posible. O una de las opciones que muchos investigadores han descubierto es el cual es una posibilidad de trasplante de médula ósea, transporte de células madre o reemplazo enzimático. La enfermedad de Niemann-Pick no tiene tratamiento como tal, simplemente son terapias que se van haciendo acorde a lo que se está dando en el paciente. Los niños suelen morir a causa de una infección o por una difusión progresiva del sistema nervioso central. Actualmente estudian algunos tratamientos que pueden disminuir la progresión de los síntomas, como el trasplante de médula ósea, el trasplante de células madre, el tratamiento o el tratamiento, perdón, de situación enzimática. Muchas gracias por su atención.